Esperemos que nos escuchen. Bienvenidos de nuevo a todos. Un placer tenerlos aquí. Por fin pudimos visitar el observatorio del IPM, que tanto habíamos hablado al respecto. Muy contento de tenerlos por acá. Y bueno, esto es parte de una serie de visitas a lugares emblemáticos de la astronomía en Medellín. Hoy tenemos, digamos, la grata oportunidad de encontrarnos con Luis Fernando Campo, que es una de las personas más experimentadas en la astronomía óptica a nivel nacional, a nivel de instrumentación. Me disculpan las personas que no los veo. Sí, y pues él de manera muy amable se ofreció también para recibirnos y contarnos un poco sobre lo que es la historia del observatorio, los proyectos que se llevan a cabo, la instrumentación que se utiliza. Y por otro lado, pues también pensamos bajar a un parque temático de astronomía, parque astronómico que está en torno al ITM, más tarde que escampe un poquito. La idea de hoy era comenzar por el parque y luego subir al observatorio, pero bueno, se me invirtió debido a la lluvia. Y también quería hablarle un poquito porque la dinámica de las reuniones de Ágora del Cosmos es hablar un poco sobre alguna noticia relevante de la semana, alguna situación interesante que valga la pena aclarar. Y bueno, hay un video rodando por allí hablando de que se van a aproximar días de mucho frío debido al afelio y esto y aquello. Hay una cantidad de inexactitudes astronómicas allí, así que quería más adelante conversar sobre eso. Pero más tardecito que digamos que después de que hagamos la introducción al observatorio antes de bajar al parque, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues les presento aquí de nuevo a Luis Fernando y quedo, digamos, entonces con el micrófono en tus manos. Muy amable a todos, muy buenos días, tanto a los asistentes virtuales y presenciales, gracias por venir a ustedes también, muy amables de verdad. Bueno, la idea del observatorio, como decía antes, que bueno, a conocer un poco qué es lo que se hace, vamos a contextualizar un poco de historia también, ¿cierto? Que es... No, pero acá está bien. Bueno, entonces la idea del observatorio precisamente es hacer unos trabajos como, obviamente más académicos, pero sobre todo divulgativos. La razón es que estamos en un espacio en medio de la ciudad, hay unas condiciones que no son las óptimas para un observatorio, para un sitio. Eso lo tengo muy claro, pero la idea es también sacarle el máximo provecho. Bueno, entonces ahí me escuchan también, ¿cierto? Supongo que sí. Bueno, entonces les voy a mostrar aquí un poco, si quieren, vamos a ver como algo que refiere a la historia, les voy a compartir un poco en la pantalla. Pues, aquí, por ejemplo, estamos viendo como una corta reseña de lo que es la historia. Antiguamente era el Colegio San José de la Salle. Este colegio fue construido por allá en los años 60, terminó la construcción finalizando 50 realmente. El observatorio tiene una historia muy particular, era que el hermano Daniel es la persona que se ve aquí en esta imagen, al lado izquierdo de la foto, de la fotografía, es el hermano Daniel. Un poco más de... Pues el hermano Daniel es este gran personaje que tiene gran arraigo localmente hablando, porque él, diría yo, es una de las personas que era un científico que estaba metido como en el ámbito del ámbito obviamente religioso, pero que impulsaba bastante realmente el tema de la ciencia. Tanto así que es muy reconocido localmente a nivel nacional e internacional por el tema de la investigación en ornitología, la investigación de aves, también en preservación de especies propias del país. También tiene hay una colección muy grande de fósiles y minerales que él logró colectar, obviamente con un equipo muy grande que salían las expediciones a nivel nacional y hacían todas esas recolectas. Entonces la idea es que en el observatorio pues viene como el proyecto desde esa época, digámoslo así que desde el 2009 el observatorio, el ITM, viene a tomar en comodato este edificio que era el Colegio San José. Ellos vendieron, digámoslo así, este terreno como tal, está en comodato, y el ITM como tal empezó a trabajar como universidad. A partir de ello, desde el año 2012 aproximadamente ya dieron una aprobación de que se iba a restaurar el espacio. Entonces, aquí les voy a compartir otra parte
que tiene que ver con esto. Entonces, en este caso, particularmente es que hay una, digámoslo ahí, como una antesala, y era que esto era un observatorio astronómico. Voy a mostrarles algunas imágenes. Están viendo lo que era la estructura original, o sea, lo que se hizo posteriormente. Este es como el malacate para subir la cúpula. Aquí vamos a ver precisamente la cúpula. Perdón. Ahí cambiamos de imagen. Bueno, aquí están viendo la otra imagen, que es la cúpula como tal. Una cúpula completamente, es una estructura metálica que está forrada aquí, es una fibra de vidrio. Y aquí vemos las compuertas en la parte inferior. Vemos las compuertas aquí donde sale la fibra. Está construida. No tanto apagarla. No, pues no. Este es el sistema de balineras. Y lo van a poner Las balineras tienen gran tamaño, realmente son de 1 pulgada. Estas son las canastillas. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, ya aquí entonces se puede ver como las balineras como tal. Y aquí se ve otra perspectiva de ellas. Entonces, la cúpula como tal tiene 4.5 metros de diámetro y se mueven sobre una balinera única. Bueno, entonces, aquí les voy a mostrar la estructura donde se hizo, esto se licitó porque es una entidad pública, se licitó. Les contaba que no se pudo importar, pero ya fue por temas como legales. No, qué pena, no sabía esa parte. Bueno, entonces por aquí ya ve la estructura aquí, el fabricante aquí, fabricante de esta estructura metálica, es en acero, y lo que vimos ahora era la parte en sí de la fibra. Estos son los planos. Logran ver los planos un poco, pues realmente una fotografía. Todo eso existe en CAD y pues quedaron los respaldos de todo ello, eso los pasamos a prueba ya nosotros, bajo las necesidades del observatorio. Como les digo, tiene 4.5 metros, originalmente tenía 5 metros de diámetro. Aquí está la parte en que el fabricante ya hacía la rectificación como tal del sistema. Voy a compartirles otra carpeta. Este era como el diseño que se había planteado desde el punto de vista pues, de los arquitectos. ¿Se logra ver la imagen ahí? Sí. Entonces, este es como el concepto original, digámoslo así, desde la parte arquitectónica. Otra cosa es llegar al hecho, que siempre pasa, hay unas modificaciones. De hecho, aquí se ve, sí se conserva como la estructura interior de la oficina que queda al otro lado. Esa sería la cúpula mirada desde encima, las escaleras de acceso. Y por acá, vamos a ver enseguida que se ve una imagen, tenemos una imagen de... Este era como también pensado de hacerle como unas sillas a un costado para que las personas pudieran estar acá no exactamente sobre el piso, sino como ligeramente más altos y usar los telescopios de la azotea. Las luminarias siguen iguales o más de la ciudad. Bueno, eso fue recreado sobre una imagen realmente de fondo. Aquí se hizo una referenciación, tiene en varios puntos de la universidad, se hicieron unos puntos de referenciación. La idea es precisamente poder tener las coordenadas más precisas. Esto se hicieron con unos puntos que están en la ciudad a distancia para poder hacer la referenciación del lugar. Aquí está precisamente este servicio que le solicitó al municipio. Estaban captando los datos satelitales y en cada punto se definen ya los puntos coordenados.
Acá al fondo se veía la cúpula de Iguane. Aquí hay unas antenas de la azotea, realmente hay antenas que corresponden a la parte de telecomunicaciones. Aquí está la ingeniería de telecomunicaciones también. Entonces, de hecho, ellos están realmente haciendo unos proyectos con ellos para implementar la parte de radioastronomía observacional. Vamos a ver por acá. ¿Qué tipo de radioastronomía? Se está implementando, realmente hay unos estudiantes de radioastronomía que están haciendo acá esa parte. Bueno, estas son algunas imágenes, ¿no? Están viendo ahí también. Sí, bueno. Una imagen de cuando ya se derrumbó todo, se derribó todo lo que había y se empezó a construir todo lo que estamos viendo actualmente. Eso fue en diciembre. Voy a pasar aquí rápidamente. Aquí ya tiene más forma de actualmente. Está allá al fondo la estructura sin la cúpula. Y si lo vamos mostrando ya, pues, vivo el equipo. Listo, entonces vamos a hacer esta parte. Listo. Bueno, entonces voy a pasar acá entonces a mostrarle aquí los equipos. Sí. Bueno, entonces acá arriba, a ver, el telescopio puede mover manualmente realmente, pero el telescopio también se opera directamente desde el computador. Ese telescopio particularmente es un diseño que se llama Dall-Kirkland. Es un diseño especial que se hizo a las condiciones de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en medio de valles, entonces para caracterizar el cielo hice un estudio de aproximadamente 6 meses, no dio más tiempo realmente si los estudios serios para estudio del cielo necesita un año o más. Lo logré hacer durante medio año. Se hizo caracterización del SIN atmosférico, que el SIN se refiere a la variación de la luz, cómo se mueve en la atmósfera local, o sea, cómo fluctúa con las corrientes de aire, con las temperaturas que tienen las corrientes de aire, y de esa manera poder hacer como una caracterización del equipo. De modo que, aunque este equipo viene, en teoría, fabricado con unas especificaciones dadas, el fabricante nos obedeció como ciertas medidas propias que le dimos para que lo corrigieran, y hicieron un tallado especial. Entonces, aquí, como les digo, estoy haciéndolo completamente manual, pero él se hace completamente automático. El telescopio también trae montado una cámara, ahora les muestro que la bajé para mantenimiento, una cámara CCD. La cámara es una cámara de SDIC, Santa Bárbara Instruments Group. Ellos son unos fabricantes muy confiables y realmente la cámara es de muy buenas prestaciones. Entonces, les comento así rápidamente. El pedestal que estamos viendo acá se diseñó también para las condiciones nuestras. Entonces, esas partes mecánicas se diseñaron porque ellos las fabrican para Estados Unidos. Es como si en esta zona no existieran observadores de telescopios con telescopios. De modo que siempre hay que hacer modificaciones mecánicas. Entonces, le diseñé todas las platinas que hay arriba para que lograra dar la latitud. Se le puso más contrapesos. Se le diseñaron los contrapesos, se fabricaron acá también. Lo mismo que un eje extensor. Las platinas de arriba permiten montarle otro telescopio, por ejemplo. Entonces, tienen una gran dinámica con ello. Voy a pasar por acá a mostrarle la cámara. Voy a traerla. Entonces, lo que tenemos acá es la cámara. Es una cámara CCD. La cámara CCD, como les decía, es Big Santa Bárbara Instruments. Sí, yo que... Bueno, gracias. Entonces, esta es la parte de la cámara como tal. Es un sensor de full frame. Realmente la electrónica es una cámara, como si fuéramos una cámara de 35 milímetros, solo que la electrónica que tiene acá lateral es para lograr enfriar el sensor, de modo que no se obtenga ruido electrónico. Esa es la idea de esa parte, que no tenga ruido electrónico. Entonces tiene varias maneras.
Una es con mangueras, se le puede conectar mangueras de refrigeración. De hecho, tenemos un sistema de refrigeración alterno, que sería esta parte. Y otra tiene un sistema de un Peltier, tiene un sistema de bajar la temperatura con termocuplas, de modo que se pueda obtener una, digámoslo así, una temperatura muy baja del sensor, para evitar el ruido. Esos ya son ventiladores. Se puede colocar allí porque es que la contraluz no. Claro. Más pongámosla acá. Aquí para el problema. Aquí se ve. Ahí se ve mucho mejor. Sí, sí, el contraluz no deja. Ahora sí. Bueno, entonces la cámara que vemos acá, como les estaba tratando de explicar, es un sistema de ventilación, tiene un sistema de termocuplas internas y electrónica para bajar la temperatura, y a la vez en estos chupos que se ven por este lado, es para conectarle mangueras de corriente de líquido refrigerante. Bueno, entonces, estos sistemas realmente son muy precisos, de muy buena desempeño, pero además tiene un sistema que es muy original del fabricante, y que venía con un sistema en este caso, de unos, abrirlo acá. Si quieres, lo muestra para que ellos lo vean y yo muevo la Y cámara. después acá, bueno. Sí. Muevo la cámara para que me vea. Les voy a mostrar acá primero a ellos esa parte que es, hay un prisma que ahí en esta parte. Eso se llama un sistema de óptica activa. Ahí, aquí en este barril al fondo de la parte inferior hay un sistema que se llama óptica activa, que es un prisma, y ese prisma ayuda a hacerle correcciones atmosféricas. Uno le da unos valores y le dice, es que sí tiene un comportamiento de... Ya nos va a mostrar la cámara más en detalle. Según ese valor, nosotros le movemos el prisma, le damos una orden al prisma, él se conecta obviamente al computador, y de esa manera se obtienen las correcciones. Esa partita cuadrada, sea fondo, pequeñita, la parte inferior, ese se llama óptica activa. Entonces, él lo que hace es como un espejito, como una especie de prisma, pero muy delgado, y él es un actuador. Y así es de pequeño ese actuador. ¿El qué? Así es de pequeño, los actuadores. Sí. Entonces, el que vemos allá al fondo es este prisma, que actúa como óptica activa. Este es el prisma que se ve ahí, sí, ahí se ve al lado izquierdo de la imagen. Es un pequeño prisma que es muy delgado y actúa como un actuador para variar un poco el cine atmosférico. Le acaba de hacer mantenimiento, entonces no quiero que se ensucie. Bueno, también el rectángulo más grande, que es esta parte, es un sistema de un revólver de filtros. Ese revólver de filtros tiene unos filtros especiales para contrarrestar la contaminación lumínica. Entonces, el problema es que se requiere más largas exposiciones, pero se logra usar realmente. Entonces, tiene unos sistemas de filtros de muy baja, centrado en ¿cómo se llama esto? Silicio 3, oxígeno 2, oxígeno 3. De esa manera, son filtros muy precisos, pero requieren mayor exposición. Esos filtros solo van a pasar esa longitud de onda y no permite la contaminación en general. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el telescopio como tal. Luis, te puedo ir haciendo preguntas y Claro, ahí sí, vamos por favor. ahondando en el. Allá va. Una llamada aquí. Por ejemplo, en la parte arriba, el telescopio tiene unos ventiladores para contrarrestar la turbulencia que se genera en el interior del espejo, para evacuar la turbulencia. También tiene un sistema de ventilación exterior y un enfocador automático. En este caso lo controlamos desde el telescopio, desde el computador. Hay un controlador de foco también. Bueno, te quería preguntar sobre el sistema óptico de este telescopio, cómo se compara, por ejemplo, con los sistemas ópticos tradicionales que se usan en telescopios comerciales, reflectores o catadióptricos como el Celestron, el MIT. O sea, ¿qué diferencias hay como para que ellos vayan? Claro. Bueno, hay una gran diferencia que es muy buena la pregunta de Enrique, y es esta. Los telescopios de este tipo, este es un diseño que se llama Dahl-Kirkland. Es un diseño que venía por allá desde la Segunda Guerra Mundial, pero realmente esto se implementó desde el año 2010 aproximadamente, cuando algunos ópticos de Celestron
que trabajan originalmente en la planta de Celestron. Ellos propusieron este sistema de ellos. Sin embargo, la historia es que Celestron no les puso mucha atención porque era un sistema muy costoso. Ellos fabrican algo mucho más comercial. Bueno, el asunto es que aunque el diseño era muy viejo, realmente ellos implementaron un sistema de lentes en el cono, que se ve en la parte superior, no sé si lograron verlo. Hay un cono que trae unos lentes correctores. Esos lentes son aplanadores de campo, entonces la imagen es casi perfectamente puntual las estrellas en el borde del lente. Es algo muy poco normal en la óptica. Bueno, entonces, originalmente era muy caro porque existe, por ejemplo, el sistema Recicletia, sistema que es también muy parecido a este, pero es mucho más costoso. Entonces, por eso, este revolucionario sistema que ellos crearon con unos lentes hicieron que fuera más eficiente a menor precio. Entonces, es una gran ventaja. Aunque a menor precio, pues no es que sea un equipo barato. Estamos hablando que el solo tubo, sin nada más ahí, el tubo está costando alrededor de $23.000. Allá, bueno. Ahora, el espejo sí tiene unas particularidades especiales, tiene unos revestimientos muy especiales, no es un aluminizado común y corriente, tiene unas capas especiales también para tratar de coger imágenes en el hidrógeno alfa, o sea, ayuda un poco más a esa reflexión de las imágenes en hidrógeno alfa, o sea, de cielo profundo. Aparte de eso, el material del Pyrex tiene, digámoslo ahí, como propiedades que no se cambia la curvatura con los cambios de temperatura, ¿cierto? No cambia la forma, perdón, con los cambios de temperatura. Eso ayuda bastante. La gente se preguntará por qué estos telescopios profesionales no usan un tubo, digamos, uniforme como ese telescopio que está atrás, por ejemplo. ¿Por qué es un tubo abierto así con pequeños tubos? Bueno, listo. Entonces, sí, esa parte es muy importante y es que la estructura que estamos viendo ahí, tubular, es una estructura en fibra de carbono. Es para alivianar, precisamente, alivianar el sistema mecánico, porque la celda donde se posa el espejo principal, si es una estructura sólida de aluminio, tiene unos actuadores para colimación, que es alinear la imagen óptica. En la parte superior, se envuelta también en una cubierta, está el secundario, y ese secundario tiene casi 8 pulgadas de diámetro, o sea, 20 centímetros. El telescopio tiene 43.7 centímetros aproximadamente de diámetro, el principal, de modo que es bastante eficiente. Eso es un telescopio que ópticamente hablando se llaman telescopios rápidos, porque las condiciones de la ciudad se necesitan que tomen fotos muy corta exposición y apilar. O sea, se toman imágenes de muy corta exposición y se suman para lograr una imagen final. Eso es lo que se busca con ello. ¿Qué ventaja hay, por ejemplo, aquí por el hecho de que tenga montura ecuatorial? Si le puedes contar qué diferencia hay entre la montura ecuatorial, la azimutal, etcétera. Perfecto. Bueno, entonces el sistema que vemos acá, una manera básica, aunque no siempre es así, de diferenciar una montura ecuatorial es que la más típica es que trae contrapesos. Estos contrapesos dan ya una pista de que es una montura ecuatorial. Una montura ecuatorial, ¿qué ventajas tiene? Que no tiene un problema que tienen las monturas altazimutales, que es cuando están tomando imágenes se van girando, se llama el giro de campo. O sea, giro de campo es que la imagen se va tornando, se va superponiendo, se van quedando las estrellas gira, tiene ese problema. El objetivo van a quedar siempre superpuestas las imágenes. Entonces, es una gran ventaja que tiene este sistema óptico, mecánico, perdón, la ecuatorial. Aparte de esto, tiene una gran capacidad de carga, este soporta hasta 140 kilogramos sin problema. O sea, se pueden colgar uno ahí y él se lo levanta sin problema. Entonces, pregunta, cuando usted dice que habla de tomas rápidas, ¿se refiere a cuántas milésimas de segundo, cuántos segundos? Bueno, sí, por ejemplo, en ese caso, me preguntaba, profesor, por acá, que cuando hablo de exposiciones rápidas, ¿cuánto es? Realmente en astronomía, como el telescopio tiene buena apertura, si supongamos que vamos a tomar un asteroide brillante como esta, estamos hablando de exposiciones de medio segundo con este telescopio. Eso es rápido acá. Porque de lo contrario, en la fotografía análoga anteriormente, nosotros necesitaríamos era segundos de exposición para lograr que quede revisado el objeto. Entonces, esta cámara es muy eficiente para ello, pero entonces se toman muchas tomas, más bien cortas, y luego se van sumando con un software para lograr una imagen final. Eso es lo que se hace. Inclusive se hacen cortos videos realmente. Entonces lo que hace uno es sacarles fotogramas de las imágenes malas, se eliminan y se dejan las enfocadas. Y esas imágenes enfocadas se usan para obtener una sola final. Eso es lo que se usa actualmente en astronomía. Luis, ¿y qué proyectos hay actualmente en curso?
Bueno, entonces, realmente con el tema de la pandemia estuvo muy inactivo. Tuvimos, como les decía ahora al comienzo, una problemática con la construcción y era el sistema de las goteras. Eso ya está inventado, pero no se pudo traer. Entonces hubo un problema muy grande. Hubo que cambiarle los sistemas mecánicos completamente, de sellamiento incluso. Eso tenía un sistema de compuertas que eran con unos gatos hidráulicos. Hubo que cambiar estos mecánicos que cierran y abren lateralmente. De modo que hubo una gran problemática y un gran atraso. Digámoslo ahí que para el 2019-20 ya empezó a normalizar todo ese sistema, entramos en pandemia, aunque yo seguía viniendo, pues el clima no es el que ha ayudado mucho, pero proyectos como tal se han logrado como detectar algunos de calibración, en la época de calibración, logré detectar algunos asteroides pequeños, obviamente, pero en la época decembrina sobre todo. O sea, en esta época que son más bien muertas para la astronomía local, es por el clima, realmente. Entonces, esos son como los proyectos como que se han tratado de implementar. El telescopio está implementado o está diseñado el sistema para objetos menores. Objetos menores son cometas, asteroides, digámoslo así, planetas menores y objetos en movimiento en general. Una pregunta. Luis, Sí. recuérdame qué es la óptica. Bueno, no, en este caso, la óptica adaptativa es un sistema que realmente él trae algo que llama óptica activa en este caso, y es un sistema que, según un valor que le insertemos al sistema, nosotros hacemos una evaluación del momento y le decimos, bueno, tiene una variación de tal valor, un porcentaje del 10%, del 20% de la atmósfera. Entonces, él tiene un actuador y hace que los rayos se mantengan como concentrados siempre paralelos, pero lo trae el sistema de filtros. Es el filtro, sí. Ya la óptica adaptativa, realmente usan telescopios muy grandes o inclusive en este pueden hacer, realmente son cuando son telescopios seccionados, que eso tienen varias partes para formar un solo espejo, como los que usan en Chile, por ejemplo. Inclusive, ya que comentas eso y a raíz de la pregunta de Nubia de la óptica adaptativa, he oído también de espejos de una sola pieza que por debajo le colocan pistones y los espejos son delgados, porque normalmente los espejos de telescopios son muy gruesos. Sí, hay una proporción Una proporción de diámetro-espesor que implica que son muy gruesos. Por ejemplo, un espejo de 8 pulgadas, como ese pequeño que está al frente, en la parte de arriba, envuelto en una bolsa negra, tiene un espesor como de 2 pulgadas, como 5 centímetros. Ese es el espesor, digamos, nominal para los espejos astronómicos antiguos. Pero hay unos espejos nuevos que son muy delgados, pero están suspendidos sobre pistones que son controlados por microprocesadores y hacen que la superficie del espejo se deforme miles de veces por segundo para compensar la turbulencia atmosférica, y eso es lo que es la óptica adaptativa. Aquí en este caso es diferente, es óptica activa que lo tiene en la cámara, ¿no? Como nos explicaba Luis. Luis, yo quería preguntarte por mi parte, si un grupo de nosotros, por ejemplo, estamos interesados en hacer algún proyecto observacional con este instrumento, ¿cuáles serían los canales administrativos y técnicos a seguir para poder, digamos, captar imágenes y hacer algún proyecto? Bueno, sí, en este caso, entonces muy buena también esa inquietud de Enrique, es que para hacer uso de los telescopios de equipos con un proyecto en específico, pues obviamente hay que pasar un proyecto de qué objetos son, aquí se le dice qué capacidades tiene el equipo antes para que se encasillen más o menos en qué área van a buscar. Entonces ya sabemos que para objetos menores, entre comillas, con las condiciones locales, o sistemas binarios, por ejemplo, también muy prácticos para estrellas binarias, o múltiples sistemas de estrellas. Entonces la idea es pasarlo, se plantea el proyecto, ya se pasa y lo estudiamos acá, miramos las condiciones y el equipamiento que tenemos para ello, y para obviamente las épocas en que está visible el objeto también, para mirar en qué se puede planear, pero ese sería el proceso realmente. El telescopio ya está en este momento calibrado, puede hacer ese tipo de trabajos, estamos supeditados, como ustedes ya saben, mucho es al clima local. Es una lotería. Por ejemplo, Luis, si se deseara hacer un proyecto de astrofotografía, digamos, de nebulosas o de galaxias. Sí, en el caso sí, se puede pasar dentro del proyecto, ya buscamos las ventanas de observación que hay y se le asignan en el caso unos tiempos para hacer esos proyectos, sí, se puede hacer de la manera. Nosotros pasaríamos obviamente un formato, que ya está implementado un formato, para que pasen por ahí el proyecto y se hace ya la solicitud oficial. Enrique, ese es el de
el LCO. Sí, Nubia nos comenta de que si es similar al proyecto del Observatorio Las Cumbres, LCO, Las Cumbres Observatory, que es virtual, ¿no? En este caso no sería robotizado, digamos, virtual, sino que uno de alguna manera pues vendría a tomar las fotografías aquí presencialmente, ¿no? Que es mucho más bonito. Porque la otra opción era que con el LCO, y hay otros similares, es que uno solicita una fotografía de un campo con ciertas especificaciones y ellos se la mandan. O sea, uno no se despega de la computadora nunca. Sí, exacto. En ese caso es como, yo haría como el instrumentador. Yo les digo, pongámosle tal filtro, tomámosle tal cámara, les tomo la foto y ya ustedes la reciben. Eso es lo que más o menos se hace en ese tipo de observaciones, de observatorios. En ese caso sí todavía está implementada la parte presencial, pero sí está en el proceso realmente de robotizarse. ¿Por qué razón? Tenemos una estación meteorológica, vamos a coger una cámara Whole Sky para mirar que sí haya condiciones. Entonces nosotros dijimos, bueno, es que estamos desde la casa un domingo a las 10 de la noche, pues como para no desplazarnos. Está el cielo despejado, está en condiciones atmosféricas, los vientos están estables, entonces se puede abrir la cúpula y tomar las imágenes. Ese sería el paso siguiente y en eso estamos ya realmente. En esa parte. Si quieres usar el micrófono. Hay un micrófono para que haga la pregunta con el micrófono. Virtual, remota, tiene que haber de todas maneras, me imagino, una coordinación para que haya alguien aquí por si ocurre un problema con una puerta, problema físico. ¿No? Generalmente en ese tipo de trabajo siempre hay una persona en planta, por alguna, cualquier problema. Supongamos que se nos, dado el caso que se nos vaya la energía eléctrica, supongamos que no ha pasado, pero se nos queda la compuerta abierta. Entonces, eso es un detalle que hay que implementarlo acá, que es engranar ya el sistema del tornillo sin fin y hacerle el movimiento manual. No haría tan fácil pensar que un domingo a las 10 de la noche abramos el... Sí, es como... Porque hay que coordinar quién esté aquí. Exacto, sí, en ese caso, digámoslo, es como cuando está en una época, una temporada de observaciones factibles, sí hay que estar de planta, ¿cierto? Pero ya cuando se implemente un sistema completo, de que haya un sistema eléctrico adicional, si se da la energía, por ejemplo, que uno pueda actuar toda esta parte sin problema, del telescopio que se apague, las compuertas que cierren, por ejemplo, eso sí se puede hacer realmente, pero estamos todavía en el proceso, todavía estamos un poco más atrás de esa parte. Luis, y en cuanto a la ventana de tiempo útil por el tema de la nubosidad aquí en el observatorio, a lo largo del año más o menos ¿cuántos meses, cuántos días? Pues realmente estamos escalándonos como a días por ahora. Realmente, lamentablemente, muy poco tiempo. Como les decía ahora, las mejores épocas son fin de año, en diciembre, enero, y eso que diciembre después de la mitad de diciembre. Después de la mitad de diciembre, enero muy bueno, generalmente ha sido. Este año no fue tal cual, pero el año anterior sí lo fue. O sea, no el del 2019-20 fue muy bueno, ese diciembre fue bastante bueno, y enero también, pero el año pasado no fue tan regular esa parte. Pero sí se han hecho las mejores ventanas y en esta época, que en teoría era una ventana buena, no ha actuado como tal. Realmente son las épocas en que ya pasan como los cambios estacionales fuertes, norte o sur. Entonces, cuando nosotros tenemos ese cambio de corrientes de aire, es como que tenemos unas opciones muy buenas de cielo para mirar en esas zonas de tiempo, en esas partes del tiempo. Pero sí, y obviamente lo que se ha notado siempre es que siempre se ha logrado mejor desempeño en las imágenes cenitales. Entonces, si tenemos un objeto muy cerca del horizonte, pues la turbulencia va a ser mucho más alta y va a ser muy limitada. Eso es un detalle. Otra pregunta. ¿Usa el micrófono? Luis, una pregunta. ¿El tema de observación solar con este telescopio es viable? No sé, digamos, tener el problema de la contaminación lumínica para observar en la noche, ¿da ventaja que este telescopio sirva como para potenciar investigación en ese tema solar? No, muy buena tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque realmente el telescopio como tal tiene una cámara demasiado sensible para la parte nocturna. En el día, pues sería se puede usarla, pero tenemos equipos alternos para hacer observación solar. De hecho, al lado de ese telescopio principal se puede montar el telescopio solar, pero lo bajamos porque conseguimos una montura, que es la que vemos acá al lado. Esa montura podemos utilizarla con el telescopio solar, en este caso un refractor también, que le ponemos filtro o cuña de Herschel. Una cuña de Herschel es para ver otras zonas del espectro solar, de la atmósfera solar, y ver unos detalles diferentes a lo que se logra con el hidrógeno alfa, que es el que observa la corona o las fulguraciones solares.
Con respecto a la observación solar, recuerdo que cuando estábamos en el colegio aquí, como era tan difícil venir en la noche, que éramos pues niños, entonces pedíamos que pudiéramos mirar el sol, pero la persona encargada del telescopio decía que sí, que había unos lentes oscuros traídos de Alemania, en fin, pero el colegio no nos permitía a nosotros por los riesgos para la visión. No sé en ese sentido hoy cómo ha evolucionado la ciencia y los lentes de los que ustedes disponen para observación solar, qué tan seguros son para los ojos. Bueno, no, sí, en este caso, cuando hablamos de observación solar, siempre hay que buscar que sean certificados. O sea, empezando por ahí, no se pueden buscar o hacer implementaciones como de pronto pueden aparecer en páginas no oficiales de astronomía o de blogs que de pronto no sean muy sustentados técnicamente, porque el solo hecho que un filtro bloquee la principal luz, pero nosotros no percibimos que pasa el infrarrojo. El infrarrojo es la temperatura, o esos inclusive UV, luz UV, y nos daña inmediatamente las células. Entonces, claro, es una ceguera prácticamente. Entonces, tiene que ver demasiado previsión aparte. Nosotros solo usamos filtros certificados, sistemas certificados. De hecho, la cuña de Hertz tiene un sistema de filtros internos para bloquear esa luz potente del sol. Y tiene un sistema también, hay un filtro de una marca que se llama Tousan Oaks, que es un fabricante israelí realmente, con sede en Estados Unidos. Ellos montan sistemas certificados también muy finos y se puede montar en el telescopio. Pero como les digo, no es lo ideal. Tenemos un telescopio de hidrógeno alfa y unos refractores y otros sistemas de proyección. Entonces, sí, la idea, como decías, de pronto de implementar estudios del sol, sí. De hecho, yo tenía un grupo muy estable, hasta antes de pandemia, se fracturó, digámoslo así, pero la idea es hacer seguimiento a eso. Nosotros tenemos datos de SOHO, de otras fuentes, por ejemplo, del GON, y luego corroboramos con observaciones nuestras, hacemos nuestros trabajos y luego los compilamos, de tal manera que pueden hacer un seguimiento del sol, de la evolución solar, y es muy importante realmente. El sol solar, la observación solar, digámoslo así, tiene que ver mucho con el tema del clima local. O sea, el clima espacial es el clima del sol, y el sol obviamente interfiere en el clima local. Otra cosita, Luis, que me gustaría que nos comentaras es respecto a el posicionamiento que tiene este instrumento, este observatorio a nivel nacional, comparado con otros, digamos, observatorios, con otros instrumentos. Pero la ubicación geográficamente... No, o sea, respecto a la comparación de la calidad, digamos, de los instrumentos y bueno, la capacidad. La capacidad de los instrumentos, como les decía ahora, por ejemplo, las filtraciones son muy especiales. Los filtros son se llaman de rango estrecho, de longitud de onda muy estrecha. Quiere decir que esto, que si nosotros ponemos un filtro para que se capte el hidrógeno alfa, entonces tiene la eficiencia de ese filtro para que logre hacer eso sin que afecte las otras longitudes de onda, en este caso el sodio, o una problemática grande la luz LED, la luminaria LED, que ya está implementándose bastante. Eso sí, no hay manera de filtrarlo porque viene todo el chorro completo. Pero bueno, digámoslo así, que hay una buena filtración, la cámara bastante eficiente, el sistema óptico muy bueno, entonces la calidad realmente es, digamos, que es semiprofesional a profesional. El observatorio como tal tiene instrumentación muy buena para ello. ¿Este es el más tecnológico de la ciudad? Sí, realmente sí. Sí, porque el planetario, por ejemplo, digámoslo así, tiene equipos para observación general, no para investigación o ese tipo de trabajo realmente. Yo diría que del país, inclusive. Sí. La pregunta es si hoy en día están adscritos o vinculados a alguna red internacional de investigación, así como uno de los artículos que hay redes de telescopios que hacen investigación específica, lo que pasó con el agujero negro, bueno, ya. Sí, hay algo que llama el Minute Planet, que es el que da la categorización de que esas copias sean idóneas para hacer seguimiento de datos para objetos menores. El Minute Planet Center, ¿sí está escrita la IAU? Sí, pues aparte sí, de la Unión Internacional, realmente de los que dicen, bueno, es que es telescopios para hacer observaciones, para eso. Y es que te pone un ejercicio, tienes que seguir 3 objetos menores, 3 asteroides idealmente, en diferentes posiciones o al menos 2, en diferentes posiciones durante unas consecutivas fechas, de tal manera que si ellos miran las características de cómo se comporta la atmósfera y cómo las mide la cámara y el telescopio, dicen el telescopio está apto para ser o no parte de este equipo. En este momento he estado en esa parte realmente, pero como les digo, no ha sido tan fácil realmente esa parte. Sí se han hecho algunas
algunas pruebas y seguimientos, pero no se ha logrado tener todas las fechas que ellos deciden ahora. Entonces, la idea es llegar a ese punto, para llegar a ser un punto de referencia a nivel internacional. Por ejemplo. De hecho, tengo entendido que ayer hubo una... De hecho, tengo entendido que ayer hubo como un evento astronómico sobre una lluvia de meteoritos, lluvia de estrellas. Ya. No sé si Bueno, yo sé que finales del 30, 29 al 30, por ejemplo, hay una que era relativamente nueva, una lluvia nueva, que tenía que ver con un cometa que se relacionó hace mucho tiempo, el Schwarzman 3. Es un cometa que dejó un remanente y se esperaba, según los cálculos que se habían hecho desde la IMO, el National Meteor Observatory, ellos hacían era, dice, es que la Tierra va a pasar por el remanente. Entonces hay una gran posibilidad de que haya una tormenta incluso de estrellas. No se ve tormenta, pero se logró contar cenitalmente hasta 50 estrellas fugaces. En ciertas zonas, aquí, en algunas zonas de Colombia, como el Huila, que estuvieron en zonas despejadas, lograron detectar bastantes. ¿ese evento sucede solamente esa noche o podemos tener también, no sé, poderlo observar hoy? No, realmente esos eventos generalmente, si el enjambre es muy compacto, pues hay un rango muy corto de fechas, pero generalmente eso permite hasta 8 días, desde el mínimo el medio que sería el máximo y ya unos días posteriores que ya es como un enjambre, entonces hay una zona concentrada donde pasa la Tierra y la otra son menos probabilidades de que entren por ahí. Entonces va bajando la intensidad, pero sí hay unas fechas que se predestinan como que sean las máximas, de máxima actividad, sí. Eso son observaciones que se hacen a simple vista, valga la aclaración, y fuera de la ciudad. Existen con radioastronomía maneras de hacerlos de observación en el día incluso, o sea, en condiciones que si hay una nube delgada se pueden detectar a través de lo que hacían como los rayos de onda corta anteriores, pues todavía siguen vigentes, y es que usted está en el campo y pone la antena en onda corta, cuando menos pena siente un pitido, eso realmente son detecciones de meteoros solares más cotidianas, o sea, más seguidas, para que queden otra vez al público accesibles, es para todo público realmente. Entonces los programas de observación nocturna, sí, generalmente lo usamos telescopio auxiliar y lo sacamos acá o en las otras de abajo, lo usamos allá, pero la idea es obviamente llegar a este equipo también, según las condiciones que haya del cielo si lo ameritan, obviamente. Ok, yo quería darle la bienvenida aquí a un compañero divulgador de la astronomía mexicano que está por aquí por estos días en Medellín y pues no sé si quieres presentarte, Alberto. Buenos días. Perdón. Sí, mi nombre es Alberto Ramos, vine desde México a divulgar la astronomía mediante cursos, talleres de astronomía para niños. Es lo que estamos pretendiendo buscar. Y pues un saludo a todos. Gracias. Okay, una preguntita, Luis. Respecto al observatorio como tal, ¿está inscrito en alguna red mundial de observatorios que generalmente pues la IAU tiene, digamos, códigos que se le asignan a los observatorios para estar insertos en programas de monitoreo y también programas de alertas tempranas de objetos que se descubren como supernovas y cosas por el estilo que ocurre constantemente? Se les distribuyen telegramas, bueno, en el pasado se llamaban telegramas, ahora serán correos electrónicos de emergencia para hacer monitoreo y rastreo de cosas inminentes, por ejemplo. Sí, realmente ese es el trabajo que estaba haciendo, tratar de lograr ese seguimiento que les decía a ustedes, de lograr hacer un objeto durante varias fechas. Cuando ellos aprueben esa parte, tenemos acceso a esa parte, a esa otra parte que es la solicitud de ellos de hacer un seguimiento, porque por nuestra localización geográfica va a ser visible un determinado objeto. Entonces se le hace triangulación con varios telescopios realmente a nivel mundial, de tal manera que podríamos participar, pero en ese momento estamos en el proceso precisamente de lograr hacer inscritos ahí para poder llegar a ese punto, para poder hacer el seguimiento. Pero sí, es el paso siguiente, realmente. ¿Qué otros telescopios, Luis, en Colombia más o menos tienen esta misma capacidad tecnológica? Bueno, hay un telescopio muy grande en San Vicente de Ferrer, en el municipio de San Vicente de Ferrer, que es de 25 pulgadas, un telescopio bastante grande. Entonces, diría que el más grande que hay ahora, que yo sepa, es el más grande.
es un newtoniano bastante fino, muy bueno, pero yo participé en su momento con el proyecto, pero ha pasado que 10 años para acá la afecta bastante la humedad de la represa del Peñol. O sea, se está formando una nubosidad fuerte desde las 9 de la noche. Ya empieza una condensación tan fuerte que es imposible ver. ¿Qué está pasando eso? ¿Perdón? No, eso queda en San Vicente Ferrer después de Guarne. En Quirama hay un telescopio refractor también. Más, creo que el telescopio que había aquí original, que le regalaron al hermano Daniel, él solicitó a nivel internacional la ayuda de una donación de un telescopio, pero por ser una institución privada no se lo cedían. Entonces él logró que, en su momento creo que este señor Misas, el del Museo del Castillo, fue quien le donó el telescopio a la institución, al proyecto como tal, y estuvo por ese telescopio acá, el telescopio refractor de 12 centímetros. De Quirama es alrededor de 11 centímetros también, un refractor también de él, precisamente de él. Este señor también lo donó allá y se hizo eso. Particularmente era que hay un contexto ahí a fondo, y es que había un convenio, o ellos que eran como el poder económico de su momento, tenían un convenio con Alemania, y Alemania Oriental, y era que intercambiaban mercancía, en este caso café, y lo intercambiaban por equipos. Dos preguntitas puntuales, qué pena, por allá estaban pidiendo. Entonces, el comportamiento de este telescopio para observación planetaria, Luis, ¿cómo se comporta? Y lo otro sería si hay alguna simbiosis de pronto con el programa de astronomía, el pregrado de la de Antioquia. Ellos te ayudan en algo para eso, se hizo para ellos parte también de este proyecto. Bueno, qué bueno que me lo recordaste porque se me había escapado completamente. En este momento hay un convenio vigente desde el momento que se puso a funcionar el observatorio del año 2015, de un proyecto, un convenio marco entre el pregrado de astronomía y el observatorio. Recordemos que el pregrado de astronomía tiene la carrera a nivel nacional, la única carrera de astronomía oficial, pero no carecen de observatorio. Entonces se hace un convenio. De hecho, el telescopio que vemos allá atrás es un telescopio de la Universidad de Antioquia, de 14 pulgadas, de la Universidad de Antioquia, y aquí se les da la parte instrumental. De la parte de instrumentación, las prácticas observacionales se hacen desde acá. Entonces, el telescopio que vemos al fondo es un telescopio tipo Smith-Cassegrain. De pronto te molesto, puedes quitar la tapa del frente, se logra ver la tapa frontal. Exacto. Ese es el telescopio. Ahí se ve el lente. Se pueden acercar si quieren, van mirando. Tiene un espejo al fondo, es muy similar al que tenemos acá arriba, solo que el principal del ITM no tiene esa placa de frente, la placa correctora que se llama. Es un sistema diferente ya ópticamente hablando. Ese central es un secundario. Está el secundario. Es un telescopio de buenas prestaciones. Es un F8, que es un intermedio entre planetario y el cielo profundo, pero es un gran telescopio realmente. Entonces, ese telescopio ese está dentro del convenio marco entre la Universidad de Antioquia y el ITM. Se les da la parte instrumental acá. También obtenemos de ellos, obviamente, como es un convenio, obtenemos de ellos la participación de que ellos también nos capaciten en cursos, tengamos acceso a cursos, por ejemplo, y así por el estilo. Entonces ahí es una colaboración mutua y estamos de la mano. Inclusive en estos días, la semana pasada estamos hablando de proyectos con la parte aeroespacial, de la ingeniería aeroespacial, de modo que se va a implementar también algunos trabajos como tratar de hacer seguimientos de satélites con esos telescopios. Como son objetos que son relativamente débiles, pues la idea es que el telescopio sea utilizado para eso, igual que el de la Universidad de Antioquia. Sí, hay un convenio marco y se trabaja constantemente con ellos, realmente. Sí. También quería comentar de que este tipo de instrumentos, este tipo de instrumentos es como una fase profesional, pero que no es tan costosa como ya lo comentaba Luis, como los Richard Chrétien, que por ejemplo, que es el diseño estándar de los observatorios, de los telescopios de los observatorios, inclusive el telescopio espacial Hubble también tiene el mismo diseño. Son diseños de muy alta calidad, pero son muy costosos. Entonces, la genialidad de estos ingenieros que salieron de la empresa Celestron, que era una empresa que se dedicó sobre todo a la construcción de instrumentos de mediana gama para aficionados avanzados, como ese, por ejemplo, MIT, que es la competencia de Celestron. Celestron es equivalente, digamos, a eso en cuanto al posicionamiento en el mercado. Estos ingenieros que salieron de esta empresa crearon este tipo de instrumentos que ya apuntan al rango profesional,
pero con costos mucho más asequibles. Porque, por ejemplo, un telescopio de estas características, Richet Chrétien, que ya es un diseño profesional, puede costar fácilmente 40, 50 mil dólares. O sea, el doble que este, ¿no? Así que digamos que con este tipo de instrumentos, observatorios medianos e inclusive aficionados avanzados pueden incursionar con instrumentación de altísima calidad con observatorios personales. De hecho, pues a nivel mundial hay muchos aficionados, entre comillas, que ya pues pasan al rango de profesionales realmente, que en sus casas tienen instrumentos de este tipo, porque bueno, pues para países del primer mundo no resulta tan inaccesible para una persona promedio comprar un telescopio de 20 mil dólares. Claro, a eso hay que sumarle la montura, que es otros 15 mil, 20 mil. Vale un poco más. Sí, depende también del tipo de montura, pero como se dan cuenta son monturas sumamente rígidas, sumamente grandes, digamos, para aguantar el peso necesario. Y claro, hay una gama de precios que oscilan para un telescopio de este tipo entre 15 mil dólares hasta 25 mil o 30 mil dólares la sola montura. Así que pues el conjunto puede ser costoso, pero para aficionados, digamos, con poder adquisitivo en Europa, en Estados Unidos, no es inaccesible. Y de hecho yo conozco pues varios que tienen telescopios de estos en sus casas, ¿no? Claro, en sus observatorios. Así que pues es como una posibilidad que se abrió a finales del siglo XX y comienzos del XXI para incursionar a un nivel mucho más profesional, ¿no? Así que si se animan, pues cómprese uno de ellos. No. Sobre ese tema yo tengo una pregunta. En Antioquia propiamente, digamos que no ocurra el mismo problema de San Vicente Ferrer, ¿qué zonas, qué regiones de Antioquia son como más aptas hoy en día por el clima, por la luminosidad, para observar el cielo? Digamos, Antioquia, yo diría que es muy complejo pues para mí. Yo he recorrido bastante realmente y haciendo búsqueda también de lugares para hacer observación y astrofotografía, que es donde le dice a uno la calidad del cielo. Y realmente es muy inestable el clima. O sea, en general Antioquia es muy inestable. Que hay unas zonas de pronto que comportan mejor por épocas, pero realmente como en Colombia, si ya nos vamos a Colombia, es como realmente como limitando con Venezuela, es por allá por el Perijá, esa zona, o por el Nevado del Cocuy. Hay una zona del Nevado del Cocuy que también es muy buena. En este momento lo inaccesible que hay, ¿cierto? Lo inaccesible que se puede hacer, pero realmente son muy contadas las zonas que pueden comportar, porque estamos contando con huequitos atmosféricos, donde no la afecten tanto las corrientes de aire ni esas burbujas de temperaturas fluctuantes, ni corrientes de nubes. Entonces, claro, porque para montar un observatorio, digamos, ahí profesional, se evalúa primero cuántas noches ideales hay para observar durante ese año, porque si no es que vamos a observar durante 30 días, durante 30 o 65 días que tiene el año, pues no va a ser justificable, ¿cierto? Es por eso. Entonces, sí, hay unos lugares que se comportan mejor. En general, cuando uno sale de la ciudad, siempre va a ser mejor pues, que la ciudad, obviamente. Pero los sitios, por ejemplo, donde anteriormente se comportaba muy bien, digamos, Alejandría, San Vicente de Ferrer, pero ya varió mucho, pero Alejandría es bueno. Alejandría es bueno. Ya como Sopetrán, Santa Fe, Antioquia, no. El problema ahí es la temperatura. La temperatura, como estamos tan bajos sobre el nivel del mar, estamos apenas 600 o 1000 metros, no sé, sobre el nivel del mar, esa temperatura que genera en la noche hace que no sea estable la atmósfera. Entonces, por eso los observatorios siempre están muy altos en montañas, muy altos, por la temperatura precisamente del suelo. Sí, o desiertos altos idealmente, como en Chile, por ejemplo. Estamos hablando de 3500 o más metros hacia arriba. Entonces, son lugares excepcionales realmente. Chile es un lugar excepcional para eso. O estas islas por allá, Maquean, en Hawái, Estados Unidos, son muy buenos. Canarias también se ha dañado mucho, pero sigue siendo obviamente bueno. Y así por el estilo. O sea, el clima ha cambiado bastante por muchos lugares. Entonces, seguramente van a ser otros lugares nuevos que no conozcamos, van a ser los mejores para ello. O sea, por ejemplo, en Nuevo México, ni se diga, unas zonas muy buenas. Baja California, Arizona, son lugares excepcionalmente buenos. Sí. Bueno, no sé entonces si tienen alguna otra pregunta o si no hacemos un breve intermedio, tomamos algo y luego continuamos adelante. Ay, por aquí también me van a preguntar. Ya. No. Más que una pregunta es una petición. Era
si podíamos ver algunas fotografías que se hayan tomado con el telescopio. Bueno, tengo algunas que eran de registros de estrellas para triangular el campo, realmente las zonas de calibración que llaman, cuando se hacen los estudios del cielo. De pronto voy a buscar unas acá. Y también de pronto algunas que hemos tomado con varias, sobre todo con los equipos alternos, hemos tomado muchas, porque cuando estamos usando esa parte de calibración no se puede bajar la cámara, ni montarle diferentes aditamentos. O sea, usted tiene que dar el sistema tal cual. Usted le cambia una contrapesa a la posición, ya esa calibración no le va a servir. De hecho, cuando se obtenga el código MPC, ya hay que dejar el sistema configurado como está. Si usted lo cambia, pierde. Ellos le pueden, después del tiempo, le vuelven a decir, hey, vamos a calibrar de nuevo a ver cómo están las condiciones. Y ellos reevalúan esa parte. Y Uriel tenía una pregunta. Ya quedó. Los compañeros la hizo. Okay. Bueno. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un breve intermedio? ¿Qué tiempo? Y en unos 15 minutos, porque hay que bajar hasta el café, que queda... Primer piso. 7 pisos. Entonces, compañeros, aquí en la virtualidad, vamos a hacer un breve intermedio de 15 minutos, porque hay que bajar hasta el café, 5 pisos abajo acá. Y nos conectamos, entonces, déjame ver la hora. Aquí tenemos las 10:40, o sea que las 10:55 estaríamos reiniciando la transmisión. Muchísimas gracias, entonces, nos vemos en un rato. Por ahí. Recording is on. Ok, les estaba hablando, déjenme mostrar las imágenes para que salgan en la... Les estaba hablando hace un rato, pero no había iniciado la grabación, y es bueno que quede registrado, sobre este video viral. Ya lo vimos, hablamos sobre los errores astronómicos que tiene, mostramos la órbita terrestre, su verdadero aspecto casi circular, pero elíptico. Vimos la diferencia entre el perihelio y el afelio. Vimos cómo se comporta la radiación al alejarse de la fuente central del Sol, siguiendo la ley del inversor cuadrado de la distancia. Y comparamos la distancia en el perihelio y en el afelio. Fíjense que es muy pequeña, apenas 5 millones de kilómetros, y en proporción sería nada más eso. Y vimos también de que esa disminución en la radiación es exactamente 6.46% menos radiación en el afelio por estar más lejos que en el perihelio, ¿no? Y ahí está la deducción, digamos, muy sencilla, simplemente la formulita del área de la esfera. Son dos esferas, una más cercana y una más lejana. Dividimos las dos para obtener la proporción y tenemos simplemente el cociente de la distancia cercana entre la distancia alejada elevado al cuadrado, y eso da ese factor que es 6.46% menos de radiación, ¿no? Adelante, profesor. Esa distancia es de afelio y perihelio. Sí, distancia de afelio y perihelio, R1 y R2. Y eso da 0.93, que sería 6.46 menos de radiación en el afelio que en el perihelio. Pero bueno, yo estuve indagando sobre la temperatura de Medellín, porque efectivamente hemos sentido una disminución de temperatura en los últimos días, y cualquiera pudiera decir, no, tiene razón, ese video viral. Digamos, fíjense cómo se va colando por ahí la desinformación basada en hechos que la gente puede experimentar, en este caso la disminución de temperatura. Pero ¿será debida a eso, la disminución de temperatura? Vamos a ver. Entonces, estuve evaluando, conseguí, ahí les dejo el enlace, aquí al hacerle clic a este subtítulo, de donde se consigue esta información. Y tenemos en la línea superior, en color anaranjado, la temperatura mayor, la mayor temperatura en enero, febrero, marzo, durante el año 2000. Es un promedio de 30 años. Un promedio de 30 años. Como nos damos cuenta, y esta es la temperatura inferior, la línea azul. En promedio de 30 años. O sea, esto que estamos viendo es un promedio de 30 años, en los últimos 30 años. Ambos, la anaranjada y la azul, son el promedio. La anaranjada es la mayor temperatura durante esos meses, la azul es la menor temperatura durante esos meses, y bueno, la gris es el promedio. Sí, la gris es el promedio durante esos meses, durante todo el año. Entonces, como se dan cuenta, el promedio oscila muy poco para Medellín. Claro, esto habría que hacerlo para otras ciudades y para otros países, pero en el caso que nos atañe, es así. Fíjense que la mayor temperatura en los primeros meses está por el orden de los 25 grados, luego hay una ligera disminución en junio.
Eso es normal todos los años, al menos durante los últimos 30 años. Hay una ligera disminución. En mayo. Ah, perdón, sí, estaba viendo con perspectiva. En mayo, gracias por eso. En mayo y luego pues incrementa, ¿no? Hasta la mayor temperatura en julio y agosto, luego disminuye de nuevo, septiembre, octubre. Sí sí y no, pero ya vamos a ver. Y la menor temperatura igualmente, fíjese que en enero y febrero está baja, luego hay un ligero incremento de unos cuantos grados, 1 o 2 grados, y disminuye de nuevo, otra vez hasta 23 grados aproximadamente, y vuelve a subir hasta 25, hasta 20, no, perdón, la mínima pues, no, es como 17, 16, ¿no? 16, 17, 18. Bueno, y la promedio pues se mantiene muy cerca de los 22 y pico, yo creo que no sube ni un grado, ¿no? Pero bueno, uno se preguntará a qué se debe esa disminución en el mes de mayo. ¿Cuánto es la disminución? Es como 1 grado nada más, como 24 grados, 25, 24. Sí, ya vamos para allá. Entonces, en principio, que ahí está justamente, ¿no? Fíjense entonces que vamos a analizar antes de pasar a la siguiente imagen el tema de las estaciones. Nosotros estamos en la zona intertropical y aquí no hay una incidencia notable de las estaciones, sin embargo, nos llegan los vientos fríos del norte durante los meses de diciembre y enero, lo sentimos y es notable, pero fíjense que en este momento, estamos en el mes de junio, estamos en el invierno del sur. Estamos en el invierno del sur. Yo aquí tenía, déjenme ver dónde aquí, un enlace. Ya, un segundito, déjenme mostrarles, me gustaría mostrarles este enlace ya abajo. Para verlo mejor. Aquí. Más que esto un poquito rápido. Aquí. Aquí está. Aquí está. Okay. Sí, ya vamos a... Bueno, aquí fue donde calculé la cuestión, porque la información que obtuve era nada más el máximo y lo mínimo. Entonces yo calculé el promedio y lo grafiqué. Pero aquí, vamos a ver este enlace. Y se lo compartimos a los compañeros en la reunión. Ajá, pero hay que abrir otra ventana de Chrome. Bueno, es una aplicación llamada Ventusky que nos muestra, creo que me escuchan bien los compañeros virtuales para no usar el micrófono. Ustedes me escuchan bien. Esta aplicación nos muestra en tiempo real y también en perspectiva muchos factores climatológicos del planeta Tierra. Por ejemplo, aquí está, perdón, aquí estamos viendo en este movimiento que se alcanza a percibir allí el comportamiento de las corrientes de aire a 10 metros de altura sobre el suelo, ¿no? Uno puede cambiarla aquí a diferentes alturas, 100, 200 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense que para estos meses de junio, y en general siempre ocurre lo mismo, fíjense, uno puede cambiar esto para otro mes. Vamos a colocarlo en enero, 1 de enero. Seguimos viendo que hay movimientos de masa de aire, pero para el mes de junio, vamos a verlo aquí en junio. ¿Hoy es qué? Hoy es 11, ¿no? 11. Ah, pero esto es 2020, vamos a colocarlo 2022. 22, el 11. Ok. Fíjense que si se dan cuenta con detalle, vamos a asignarlo acá, siempre hay corrientes de aire bajando y subiendo por la costa occidental de Sudamérica. Aquí vemos como estos vientos, aquí fíjense, estos vientos vienen del sur, vienen bañando las costas occidentales de Chile, Perú, Ecuador y llegan hasta Colombia, ¿no?
entra por el Pacífico y allí pues se combinan ya con las que vienen del norte. ¿Qué pasa? Que debido a las condiciones estacionales, estamos sintiendo por estos días, en principio, las corrientes de aire frío que vienen del sur, y en el sur estamos en invierno. Entonces nos llegan algunas corrientes de aire frío y entran por el Pacífico y alcanzan a llegar hasta Medellín, que estamos muy cerca del Pacífico, ¿no? Así que por un lado estamos sintiendo ese frío de las corrientes de aire. Estas corrientes de aire que vienen del sur siempre están presentes. Dice, vamos a cambiar el mes. Vamos para, por ejemplo, estamos en junio, vamos por ejemplo a marzo, que es el equinoccio. ¿Se puede adelantar? Sí. Fíjense que en junio esas corrientes están inclusive más intensas, ¿no? Pero aquí, perdón, esto es en marzo, estamos en marzo. Pero aquí fíjense que no llegan con tanta fuerza a las costas occidentales colombianas. Porque digamos que las del norte, como que tienen mayor preponderancia, fíjense que entran las que vienen por el Atlántico con mucha fuerza, entran hasta los llanos, y aquí no llegan tanto como llegaban, por ejemplo, en junio. Vamos a ver de nuevo a junio, al 23 de junio, que es la época del... Fíjense cómo ahora sí se incrementa la cantidad de aire que entra, de vientos que entran hacia las costas colombianas, y por lo tanto entra más aire frío. Eso ocurre momentáneamente en junio, pero ¿qué pasa luego? Viene julio, el verano del norte se hace más intenso, y entonces ya comienza a revertirse ese efecto, y por eso es que cambia en julio. En julio se enfría en mayo, junio, y se vuelve a calentar en julio, agosto. Eso por un lado. O sea que podríamos adjudicar en un principio este enfriamiento momentáneo debido a esas corrientes de aire frío que a la vez, al tener aire frío, hacen que la humedad propia de estos meses y también de estas montañas se condense y origine mayor cantidad de pluviosidad o de lluvias. Además, con tanta nubosidad que se forma debido al choque de la masa de aire frío que viene del sur con la humedad del trópico, se forma mucha nubosidad, y eso origina que disminuya la radiación que entra al nivel del suelo, porque hay mucha nube e impide que la radiación entre. Ni siquiera el efecto invernadero se produce porque no entra suficiente radiación, y entonces se enfría la superficie. Y hemos tenido unos meses muy nublados, muy lluviosos aquí, y eso también ha favorecido una ligera disminución de la temperatura, al menos aquí en Medellín. Y en general en las zonas nubladas, en las zonas que tienen tendencia a mayor nubosidad. Ese es uno de los problemas principales, por cierto, de los modelos de predicción climatológica, llamados modelos de circulación general a nivel planetario, que no logran predecir con precisión la ocurrencia de nubes. Es un fenómeno altamente complejo y casi impredecible. Así que, pues, obviamente, si no se puede predecir, de hecho, ese jocoso del tema de los que predicen el clima, que casi nunca aciertan, porque es algo sumamente complejo de predecir. Los modelos que hay sumamente complejos y sofisticados no alcanzan a predecir de forma puntual y local esas condiciones de aparición de nubosidad de manera precisa. Así que, pues, esa nubosidad que hemos tenido durante los últimos meses ha producido una disminución de la temperatura, aunado con la disminución de la temperatura producida por los vientos que vienen del sur, del invierno del sur. Y por otro lado, como el profesor mencionaba, hay un fenómeno muy importante que también está incidiendo de manera notable en nuestro país y en general en la zona, que es el fenómeno del niño y la niña, ¿no? Este fenómeno es sumamente complejo. Es una interacción entre los vientos alisios estacionales y las corrientes oceánicas en el Pacífico. El fondo del Océano Pacífico no es uniforme, hay cordilleras que originan corrientes que cambian con la estación, cambian con los años, pero en pocas palabras, para no entrar en profundidades, aquí está la costa de América, la costa occidental, aquí a la derecha. Esta imagen de satélite de la NOAA nos muestra la temperatura del océano, del agua del océano. Fíjense que aquí en esta zona roja, la temperatura es
hasta 3 o 4 grados superior a las zonas azules, o inclusive más. Así que se origina lo que se llama la oscilación del sur. La oscilación del sur o la oscilación niño del sur, o sur del niño, en la cual hay un incremento de temperatura en la zona intertropical, en las aguas del Océano Pacífico. Este incremento de temperatura, que no es periódico, pero sí es cíclico, o sea, puede durar entre máximo y máximo 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, hasta 8 años, en ocurrir de nuevo. Y cuando ocurre, dura cerca de un año o varios meses durante el proceso. Al incrementarse la temperatura en la costa occidental de Sudamérica, debido pues al calentamiento tanto del sol como de las aguas, eso hace que haya mayor evaporación de los océanos. Al haber una mayor evaporación, hay mayor lluvia, pluviosidad y nubosidad. Si a eso le sumamos las corrientes de aire frío que vienen del sur, mayor evaporación, mayor nubosidad, y se originan grandes tormentas, grandes inundaciones. Por eso es que estas zonas se ven tan atacadas por ese tipo de problemas, ¿no? Cuando el niño, digamos, está activo. Y ese proceso origina que a su vez en el polo opuesto, en la zona de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, disminuya la pluviosidad. Aquí la temperatura es menor, aquí en esta zona la temperatura es menor. En este momento del máximo del Niño la temperatura es menor aquí y es mayor acá, en el agua del océano. Y eso origina que el aire se seque, porque claro, al bajar la temperatura hay mayor condensación y se seca el aire y originan grandes sequías. Es por eso que la costa oriental de Australia y casi toda Australia es un desierto, porque hay muy poca pluviosidad debido a las corrientes marinas frías que hacen que esta zona sea muy seca. Este proceso, como repito, cuando ocurre, que ocurre cada 5, 6, 7, 8 años, origina tormentas y inundaciones en América, inclusive en México también. Seguramente ya se ven afectados también por el fenómeno del Niño, ¿no? Que nos cuenta Alberto, de la misma manera, ¿no? Sí. Pero cuando se revierte, origina la Niña, que es que estas corrientes oceánicas se enfrían. ¿Y por qué se enfrían? Hay una combinación de incremento y disminución de los vientos alisios. Ustedes saben que los vientos alisios son corrientes de aire que van de los hemisferios de latitudes altas hacia el Ecuador, o sea, vienen bajando de latitudes altas hacia el Ecuador, y al bajar hacia el Ecuador, debido a la fuerza virtual de Coriolis, que es una fuerza en la cual, o sea, imagínense que ustedes están ubicados en una latitud cerca de 45 grados. Si uno está ubicado en esa latitud, sí, gracias. Si uno está ubicado a esa latitud, uno va moviéndose en torno al centro de la Tierra, al eje de rotación, a una velocidad específica. Si uno está en el Ecuador, se mueve a 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador. Gracias. Si uno está aquí en el Ecuador, uno se mueve a 1.600 kilómetros por hora y no se da cuenta. En este momento nos estamos moviendo a esa velocidad y no lo sentimos, ¿no? Pero si uno se va hacia los polos, la velocidad va disminuyendo, la velocidad tangencial va disminuyendo. Si uno está parado en el polo, la velocidad tangencial es cero, solamente tiene rotación sobre sí mismo, ¿no? Claro, entonces imagínense ustedes que uno está a una latitud intermedia de 45 y se desplaza hacia el Ecuador. Uno aquí va a una velocidad, vamos a suponer, de 1.000 kilómetros por hora, pero aquí son 1.600. Si tú te mueves hacia zonas que tienen mayor velocidad, ¿qué pasa contigo? Te desvías. Si tú vas caminando hacia pisos que van a menor velocidad, entonces te desvías. Eso es lo que le pasa a los vientos. Cuando los vientos vienen bajando, que tienen menor velocidad, se consiguen con terrenos que van a mayor velocidad y los vientos se desvían hacia el occidente. Hacia acá se desvían. Enrique, disculpa, en esos días, no sé si conocen... Si quieres, es que para que te escuchen lo que... Se habla en mi escuela, tenemos el proyecto de sistema de alerta temprana de CELTA. En esos días estábamos hablando de meteorología y realizamos un ejercicio muy interesante con los niños, con el globo terráqueo.
Ellos empezaban a girarlo así como la rotación de la Tierra, y él cogía un lápiz, un marcador, e intentaba hacer la raya. Si quieren lo hacemos, y verá que es muy interesante porque se ve cómo se hacen los distintos alicios. Sí. Cómo debe seguir, no deja Sí. el rumbo que es por la rotación también de la Tierra. Para allá no hay un marcador borrable, lo hacemos con marcador borrable. Pero era muy interesante porque los niños miraban cómo era el efecto de los vientos alisios. Al girar poco, él intentaba el dinamizador y los niños, claro, veían que era aquí. Se rotaba los vientos. Exacto, sí. Si quieres, después en esos días se las comparto. Decía que eso es ese proyecto de semilleros de pequeños científicos, sistemas de ruta temprana, etc. Y de verdad que es muy bonito. Entonces, exacto. Vamos a tratar de recrearlo lo que nos cuenta Claudia aquí sin rayar. girarla, sí, la idea es bajar girar y tratar de rayar. La idea es bajar esto así de manera uniforme, siguiendo un meridiano, y a la vez girar la Tierra. Entonces, si uno baja esto sin tomar en cuenta el movimiento de la Tierra, lo baja y gira la Tierra, se produce una desviación. Se produce una desviación, que es lo que tú nos cuentas muy bien. Sería bueno hacerlo con un marcador borrable. Y esa desviación es la que origina los vientos alisios. Entonces, en el caso aquí del Pacífico, sí. Los origina, sí. Ellos realmente no se desvían desde el punto de vista físico. Ellos siguen la misma trayectoria, pero la que se desvía es la Tierra de alguna manera. El piso se mueve más rápido que lo que los vientos se mueven. Entonces, bueno, si tú bajas así, te das cuenta que se origina esta corriente aquí, pero si viene de sur a norte pasa lo mismo, se origina una curva así. Y eso es lo que origina los vientos alisios. Cuando esos vientos, debido a los cambios estacionales, cuando hay mayor radiación en el Ecuador, porque estamos, digamos, en una zona de equinoccios, por ejemplo, incide mayor radiación sobre el Ecuador, entonces los vientos se frenan un poco. El proceso es complejo, porque cuando el aire se calienta sube, asciende, por el tema de la densidad, y como los vientos van a nivel de superficie hacia el occidente, o sea, en este sentido, el proceso de ascensión los ala hacia arriba, pero la fuerza de Coriolis los ala hacia el occidente, entonces los frena. Al frenarlos, entonces no se produce tanto enfriamiento en la superficie, porque no hay vientos que fluyan, que soplen en la superficie, entonces se enfría, se calienta, perdón, porque la radiación del mar no sale por los vientos y origina un incremento de la temperatura. Eso en verano, pero si es invierno, entonces ocurre lo contrario y el mar se enfría. Pero eso hay que combinarlo con las corrientes oceánicas, que también son convectivas. Hay muchas variables. Entonces eso origina que a la vuelta de 5, 6, 7 años ocurra el fenómeno del Niño, que se calienta el agua, el mar, o el fenómeno de la Niña, que se enfría. En el proceso de transición en el cual estamos ahora, estamos en transición del Niño a la Niña. Hay un enfriamiento y produce entonces también meses y años. De hecho, el año pasado también fue parecido. En los cuales por los meses de mayo, junio, hay una disminución de temperatura por ese cambio también entre el niño y la niña, ¿no? Y bueno, eso ocurre de manera cíclica, se descubrió en el siglo XIX, se le dio el nombre del Niño porque ocurría con mucha intensidad en diciembre, cuando debería ser frío, hacía calor, y coincidía con la venida del Niño Jesús en la tradición católica, por eso es que lo denominaron el Niño, ¿no? Eso fue en Perú, que le dieron ese nombre. Y así se quedó a nivel internacional. Entonces, ese conjunto de factores, y aquí se ve, digamos, en esta otra imagen de satélite, la temperatura que le estoy comentando. Entonces, eso origina incremento de pluviosidad en la costa de América y disminución de la pluviosidad en la zona de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, etc. Bueno, esa es la razón. Como se dan cuenta, es un fenómeno complejo, hay varias variables involucradas, no solamente el tema de la estacionalidad, el tema del niño y la niña, la nubosidad que está jugando un papel constante en ese tipo de situaciones,
Así que no es por el afelio que ocurre esa disminución de temperatura. Esos datos que dan allí son erróneos y pues siempre inclusive hizo acordar cuando uno veía los libros, algunos libros de geografía antiguos que tenían errores y decían que las estaciones eran debido al alejamiento y acercamiento de la órbita de la Tierra en su órbita, ¿no? Respecto al Sol. Eso se conseguía en algunos libros de geografía, ¿no? Y eso es completamente equivocado, ¿no? Es debido a la inclinación del eje de la Tierra, que, exactamente 23.5 grados, que expone el hemisferio norte mayor radiación o lo aleja de la radiación y ocurre el invierno, ¿no? Esa es la causa de las estaciones, es la causa de los cambios importantes en el clima en la Tierra y, por supuesto, como se dan cuenta, hay muchísimos factores. O sea, estoy mencionando un 1% de los factores que están involucrados en ese proceso. Hay otros factores que no estoy mencionando. Así que el clima en la Tierra, después de la vida en la Tierra, es el sistema más complejo que hay. Después de la vida, le sigue el clima. Es un sistema altamente complejo y muy poco predecible. Inclusive el tema es que dependió de la formación de las especies, la evolución de las especies, salgan unas u otras. Así es. La pregunta que yo quiero decir era esa trayectoria que hace la Tierra alrededor del Sol, como casi circular, es, digamos, perpendicular al Sol o corresponde también al mismo ángulo de los 23 grados de inclinación de la Tierra. El Sol es una esfera, el Sol es una esfera y por lo tanto decir perpendicular al Sol sería más bien a la rotación del Sol. O sea, el Sol rota sobre su eje y define un ecuador solar que sería, digamos, sobre el cual estableceríamos la referencia, ¿no? El ecuador solar está oscilante respecto al plano de la eclíptica. La eclíptica es el plano en el cual orbitan los planetas en torno al Sol, eso define, digamos, un promedio, una eclíptica. La eclíptica para nosotros exactamente es el plano de la órbita de la Tierra en torno al Sol. Esa órbita que estamos viendo aquí en pantalla define un plano y es la eclíptica. Pero hay también un plano de orbital de Venus, de Marte, de Júpiter, que son muy cercanos al de la Tierra, pero no exactamente iguales, pero están muy cercanos, casi todos están muy cercanos, ¿no? Ese es el plano de referencia al cual tú se refiere. Ese plano ¿sería perpendicular al centro del Sol o no? Entonces, como te decía, el Sol como esfera giratoria que es, tiene un eje de rotación, aquí está la eclíptica, y ese eje de rotación está también precesando. Está precesando, pero muy poco. Pero sino que también de pronto lo entiendo es que mientras la Tierra haciendo la traslación alrededor del Sol, pues va tomando la inclinación, que es cuando llega el verano o el invierno a un hemisferio, ¿sí? Y va a llegar a un punto en que es prácticamente el cero, que es el equinoccio. Adelante, Claudia. Ahora cuando hablabas de que es también la influencia de los vientos del sur, no sé, yo en el 2019 tuve la oportunidad de ir a Perú para la fecha del 21 de junio, precisamente ahora cercano, y se celebra la fiesta del Inti Raymi, que es la fiesta del sol en Cusco, y realmente son mucho. El profesor Alberto me preguntaba que si llovía mucho, no, mucho el viento, demasiado, que uno siente, o sea, está haciendo sol, y yo nuevamente te quitas el saco, la primera capa, la segunda capa y el cortamiento. Es tremendo y es mucho el viento. Entonces uno dice, es que el sur, los vientos del sur, y el profesor te explicaba que es incidencia, pues que es influencia también de los vientos del sur, y uno relaciona. Y uno que tiene la oportunidad de ir en junio, precisamente al sur, los invito a que algún día vayan a la fiesta del Inti Raymi en Perú, 22 de junio, es una fiesta muy hermosa. Celebran porque es la entrada del solsticio de invierno para el sur, y verdad que uno aprende esa cultura de esa fiesta en junio, es hermosa. Qué bueno, muchas gracias, Claudia, por compartirnos tu Ok, no sé si hay algún otro comentario sobre este punto, así que cuando llegue ese video ya más o menos tienen idea de que no es por el afelio. No, yo no le decía a la gente, no, eso no es verdad, mire, y siempre lo subían, y yo no. Quería dejar, digamos, como sobre el tapete, y ya lo comenté, es la altísima complejidad del clima planetario, y eso también ocurre en otros planetas. Si son ballenas.
Sí, en el caso del Valle de Aburrá, ¿no? Que hay un factor agregado de las corrientes de aire que vienen del océano Atlántico, en este caso vienen de norte a sur, vienen cargadas de humedad de la evaporación del mar. En esta época estamos entrando en el verano del hemisferio norte, hay mayor evaporación, hay mayor humedad, hay mayor nubosidad, y si se une eso con los vientos fríos del sur, se produce mayor, entonces, condensación, mayor pluviosidad. Y bueno, aquí estamos rodeados, y en general la zona intertropical del planeta tiene condiciones climatológicas que no son muy favorables para la observación astronómica debido a que convergen los vientos cargados de humedad de norte y sur y originan gran cantidad de nubosidad. Una última pregunta sobre ese tema, y yo entiendo que el fenómeno de la niña ahora se ha venido extendiendo, es lo que yo entiendo. Eso tendrá que ver en algo con el cambio climático, que ahora, pues, digamos, en otros años había fenómeno de la niña, pero pareciera no ser tan extendido, tanto tiempo, tantos meses, pero ahora los estragos y la duración parece que fuera más larga. No sé si estoy equivocado, y eso tendrá que ver con el cambio climático en algo, ¿no? Fíjate que el cambio climático, que efectivamente se ha comprobado que es real, incrementa la potencia, por decirlo de alguna manera, de todos los procesos atmosféricos en la Tierra. Entonces, si había pluviosidad en ciertos meses, ese incremento de temperatura, de radiación, de energía en el ecosistema atmosférico terrestre, incrementa ese proceso, o sea, aumenta la pluviosidad aumenta, pero también en las zonas que eran secas se incrementa ese fenómeno de secamiento, y se incrementa en las zonas secas, se incrementa la sequía. Eso va cambiando, digamos, de manera gradual a lo largo del tiempo, porque la radiación que llega del Sol no es uniforme, es casi uniforme, pero no lo es. Hay trabajos recientes que muestran que hay variaciones importantes, cíclicas, en la radiación solar, ciclos que van por encima del ciclo decenal, que todos conocemos en astronomía básica. Hay ciclos que son de 70 años en la actividad solar, en la radiación del Sol, un ciclo magnético de 70 años, que está por encima del de 22 años, que es el que se conocía hasta hace poco. Pero hay otro ciclo de variación de energía solar que es de 170 años. Además de eso, hay ciclos de mayor duración que ya se combinan con la inclinación del eje de la Tierra. La órbita de la Tierra no es uniforme, su excentricidad cambia con el tiempo. Eso origina lo que se llama en general los ciclos de Milankovitch, un meteorólogo ruso astrónomo que descubrió esa variación en la forma de la órbita de la Tierra, no solamente en la forma, sino también en la precesión de la órbita de la Tierra, y además de la inclinación del eje de la Tierra. O sea, son muchos factores que se combinan para originar variaciones en la radiación que llega del Sol, y todo eso origina un cambio continuo que es natural. O sea, el cambio es natural. Lo antinatural sería mantener la misma temperatura todo el tiempo. Eso no ocurre. O sea, eso es antinatural. En el universo todo cambia. Entonces pensar, no, que la temperatura va a subir, que tenemos que buscar disminuirla, no, ya va. O sea, eso es natural, que cambie la temperatura en cualquier astro, en cualquier parte del universo, en cualquier planeta, y en la Tierra, por supuesto, también es normal. Lo que hay que cuidar de no intensificar ese efecto por causas antropogénicas. Eso hay que cuidarlo. Pero de que ocurre no necesariamente por causas antropogénicas. Hay muchos factores, como se dieron cuenta, gran cantidad de factores involucrados que están muy por encima de la capacidad del hombre de modificar el clima. O sea, la radiación que llega del Sol es astronómica comparada con lo que nosotros podamos hacer aquí en la Tierra. Adelante. No sé si quiere comentar. No, de pronto lo que decía Enrique ahí también es, como les dije ahora, de pronto es que nosotros estamos supeditados al clima solar. O sea, el clima espacial es el clima solar. Inclusive, si nosotros nos metemos a la página dentro de
seguimiento de naves, por ejemplo, de aviones. Ellos se basan en esa radiación para saber en qué momento inclusive pueden viajar con mayor seguridad cuando son viajes interoceánicos. Entonces dependemos del clima solar para eso. Y claro, hay unos ciclos como ese que seguramente que son a gran rango, a gran escala que nosotros no percibimos porque nosotros tenemos una escala de vida mucho más pequeña. Entonces, claro, no lo percibimos de esa manera. Por eso. Hola, ¿qué tal? Andrés. Es el director de aquí del observatorio. Gracias, Andrés, por prestarnos el espacio. Espero que les haya gustado mucho el espacio y este es un espacio para ustedes. Un espacio para todos, pero especialmente para ustedes que pueden convocar muchas personas y pueden traerlas y decirles a todas esas personas también que esto es un espacio público y que por ser público pues es de todos. Entonces, gracias, Andrés. Como que está saliendo el sol hablando del rey. No sería una mala idea observarle la cara. Con este no más, aunque sea. Bueno, pero si vas a comentar algo, sí, adelante. Sí. ¿Qué tanta incidencia tiene la altura o los pisos térmicos hablando del clima? Al estar más alto o mucho más bajo, influye también en el clima. Sí, lógico. A medida que uno se va elevando sobre el nivel del mar, va disminuyendo la temperatura. Va disminuyendo, pero fíjense que el clima terrestre, y se lo puedo mostrar aquí yo, que está altamente condicionado, además de la radiación solar, también por la altura y por la convección. Ya ven que se me perdió la... Aquí arriba. Está aquí arriba, sí. Buscabilidades. Fíjense algo interesante que voy a compartir pantalla para que también lo vean los compañeros. Déjenme buscar aquí. Compartir pantalla. Aquí en la aplicación Ventu Sky. A mí me gusta mucho porque es muy completa. ¿Cómo se llama? Ventu SKI. ¿Pero es un simulador o es en vivo? Es un simulador, pero se alimenta de datos en tiempo real. O sea, porque para la proyección que se hace hacia los próximos días, pues hay un simulador. Pero también tiene datos reales del pasado. Si tú cambias la fecha, ese está en la presentación, ahí está el enlace. Bueno, entonces fíjense, aquí estamos viendo las corrientes de aire a nivel de 10 metros, ahí la alcanzan a ver. Pero si yo me elevo, por ejemplo, a 5.000 metros, vamos a ver qué pasa. Fíjense qué pasó con la corriente de aire, cambiaron completamente. Ya no van en la misma dirección. ¿A qué se debe eso? Y si me elevo más todavía, a nivel de 30.000 metros, ahí cambia ya la dirección completamente. Entonces, eso se debe a que el aire cuando se calienta asciende por el tema de la densidad y se va enfriando, pero a la vez al ascender también digamos, se ve afectado por un efecto Coriolis radial. Ya no un efecto Coriolis superficial, sino un efecto Coriolis radial. A medida que yo me elevo, entonces voy consiguiendo, digamos, zonas que se deberían mover a mayor velocidad. Entonces eso también desvía las corrientes de aire. Cuando suben, se desvían y originan las corrientes de convección. Entonces el aire sube, lo toma la fuerza de Coriolis, lo desvía hacia el occidente por la combinación de ambos efectos Coriolis, el radial y el superficial. Se va hacia el occidente, como asciende, se enfría, al enfriarse desciende y vuelve a calentarse y vuelve a ser absorbido por la corriente de aire que había generado la ascensión. Cuando el aire asciende, chupa lo que está abajo y chupa lo que está en el entorno. O sea, disculpen la palabra así tan coloquial, ¿no? Para que entiendan. Lo succiona, ¿no? Y origina una zona de baja presión. Al calentarse, origina una zona de baja presión, el aire sube, succiona lo que está a los alrededores y origina corrientes de aire que se dirigen hacia el punto. Fíjense aquí, por ejemplo, vamos a ver una aquí que está a nivel de superficie. Ustedes consiguen aquí, por ejemplo, zonas, fíjense este tipo de zonas aquí, que las corrientes de aire fluyen hacia ese punto.
¿Por qué? Porque ahí el aire se calienta, sube, y al subir succiona lo que está a los alrededores y origina entonces eso. Y justamente por los meses de agosto es que se origina la temporada de huracanes en el Atlántico. Origina turbulencias aquí, vamos a buscar aquí en agosto. No, del año pasado más bien. Vamos a ver aquí. Entonces, aquí fíjense, se forman pequeños remolinos que van creciendo con la radiación solar y con la evaporación y se lanzan hacia América y originan los huracanes. Y vamos a ver otra época. Ahí, bueno, ahí no se ven muchos. Pero aquí hay uno. En el sur se ve más. Aquí hay otro, fíjense, por ejemplo. Y así se originan los huracanes, por eso son de baja presión. Es un vacío. Y eso afecta completamente la temperatura. Como un vacío pequeño. Sí, un vacío. Un vacío. Se origina allí. Bueno, compañeros, no sé si... Es un tema muy interesante, adelante, pero usa el micrófono para que te escuchen. Dos cosas. Micrófono. Usted, profe, mencionó el cambio climático como algo natural. Sí. ¿Hay registro de esos eones o cambios climáticos antes? Claro. ¿O hay para Millones de años? Millones, listo. Y usted en una ocasión mencionaba que los rayos, o de pronto la neurona que tengo me dice que venían del espacio exterior. Una. Sí. ¿Puede volver otra vez? ¿Es posible? Sí, eso es uno de los factores que no se ha tomado en cuenta para la ecuación o para los ingredientes que generan los modelos de circulación general, que es como se denominan, que es como se bueno, ahí me escuchan, que es como se denominan los modelos que predicen el clima, ¿no? Esos modelos, hay cerca de 20 o 30 modelos diferentes, y cada modelo incluye diferentes factores. Entonces, este modelo predice el clima con tales factores, aquel modelo con tales otros factores, pero no hay ningún modelo completo. No hay ningún modelo completo. Entonces, las predicciones que se hacen, me permiten que no sé qué pasó. ¿Aló? Las predicciones que se hacen con estos modelos son, digamos, parciales, ¿no? Porque no están integradas, ¿no? Han surgido nuevos factores que no están en esos modelos, como el que les comenté del los ciclos de largo periodo de la actividad del Sol. Esos no están incluidos. Ciclos de 70 años, de 170 años y otros de mayor duración. Esos no están incluidos. Tampoco están incluidos los modelos de formación de nubes, que son los que regulan la incidencia de la radiación solar sobre el suelo para que se caliente. Esos modelos de formación de nubes no están incluidos de forma correcta porque son imposibles de predecir. O sea, el proceso de formación de nubes es altamente complejo y no hay un modelo que lo prediga. Así que, pues, si esos modelos adolecen de esos factores, pues no son predicciones completamente certeras. Por otro lado, a lo que tú decías, un par de astrofísicos finlandeses, si mal no recuerdo, descubrieron que los rayos cósmicos que circulan por la galaxia, cuando inciden en la atmósfera terrestre, originan trazas de ionización, porque son partículas de alta energía, protones, partículas alfa, neutrones, pero sobre todo protones, partículas alfa que son núcleos de helio, o sea, dos protones y dos neutrones unidos, pues vienen a grandes velocidades relativistas. Cuando entran a la atmósfera terrestre originan cascadas de ionización y esas cascadas originan nubosidad. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Astroman hicimos el experimento de la cámara de niebla? Sí. Que vimos cómo las partículas originaban en la cámara de niebla que construimos, las trazas, ¿no? Los filamentos. Bueno, esa radiación cósmica origina o desencadena la nubosidad, un factor importante para la nubosidad terrestre. Eso ya se sabe hace tiempo y hay un trabajo muy bueno que yo se lo compartí a alguien por el grupo. Y resulta que cuando la actividad solar incrementa de manera periódica,
origina que el envolvente magnético del Sol, que es lo que se llama la heliopausa, una especie de burbuja, de un escudo de protección que origina el Sol en torno al sistema solar, sopla a los rayos cósmicos, no lo deja que lleguen a los planetas. O sea, sirve como escudo de protección. Entonces, cuando la actividad del Sol incrementa por esos ciclos de largo periodo, disminuye la cantidad de rayos cósmicos y por lo tanto incrementa la nubosidad en la Tierra, pero disminuye la nubosidad en la Tierra. ¿Por qué? Porque hay menos rayos cósmicos que originan trazas de formación de nubes, se forma menos nubosidad. Entonces, ese factor no está incluido en los modelos de predicción del clima, que es lo que tú me decías. Por cierto, estos investigadores fueron duramente censurados y eliminados casi de las publicaciones científicas, porque ellos consiguieron una correlación notable entre la variación del clima terrestre y la radiación cósmica que influye sobre la Tierra, combinada con la actividad solar y combinada con el paso del Sol por los brazos de la galaxia. Cuando hay mayor densidad estelar en los brazos de estrellas, digamos, de materia en forma de estrellas, entonces hay más radiación. Al haber más radiación, los rayos cósmicos que inciden sobre la Tierra cambian, porque son soplados de alguna manera por la radiación de las estrellas. Entonces disminuye. Pero cuando sale a zonas entre los brazos, que disminuye la cantidad de estrellas, entonces ellos fluyen más fácilmente y caen más sobre la Tierra. Él consigue una correlación casi perfecta entre la cantidad de rayos cósmicos que inciden en la Tierra y el clima de la Tierra. La predicción alta. Una alta correlación entre ambos eventos. Y eso no le gustó a alguien en el IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, que está controlado por la ONU. No le gustó a alguien que se mostrara de que esa correlación indicaba que estamos en un proceso de incremento de temperatura. Porque, bueno, la política del panel intergubernamental es que ese cambio es debido a factores antropogénicos, no naturales. Y ya hay que ir en un terreno polémico, geopolítico, estratégico, en el cual hay intereses que van más allá de la ciencia. Pero este artículo que yo les comento se lo puedo compartir para que lo vean en detalle. Sí, yo he compartido varios, pero ese lo compartí. Y también hay un video que habla sobre ese trabajo. Ellos construyeron una cámara de niebla como este tamaño y vieron que efectivamente se daba ese proceso, ¿no? Y después, después se sumó un astrofísico israelí que terminó de ahondar en el proceso. Pero es bueno saber, no quiero decir que esa sea la única causa, por supuesto que no. Hay múltiples causas que originan el cambio climático en la Tierra, pero muchísimas causas. ¿Cómo? Sí, exacto, un conjunto altamente complejo, interconectado de factores que originan el cambio climático y achacárselo a uno solo, antropogénico, no es coherente con la ciencia. Hay que incluir todo lo que se conoce. Y bueno, pasa que cuando se consiguen esas correlaciones que no están de acuerdo con el discurso del IPCC, entonces como que no les gustan a instituciones y por eso es que terminan, digamos, censurando, ¿no? Y bueno, ahora que comentas eso, les quiero comentar ya para ir terminando la anécdota de Eugene Parker. Fue un astrofísico solar norteamericano, el creador de la heliofísica, el astrónomo más capacitado a nivel mundial en toda la historia de la astronomía terrestre en relación al Sol, a la física solar. Él fue el creador de la heliofísica, Eugene Parker. Él falleció hace unos meses, ¿no? Entonces, tanto así que han destacado que la NASA creó una misión de exploración solar llamada Parker Solar Probe, que está en ese momento pues, investigando. Y Luis Fernando nos puede dar más al respecto, que el otro día creo que hablaste de eso, ¿no? De la Parker Solar Probe. Sí, de hecho, como decía Enrique, él hacía unos postulados en su época que decían que
no recuerdo bien cuál era el fenómeno, pero decían que realmente del Sol provenía una cantidad de partículas y para ello desde el punto de vista científico no era aceptable. Pero ya puedo comprobar posteriormente, claro, fue aceptado completamente dentro de la comunidad y mandaron esta sonda que particularmente la que se ha acercado más al astro, está muy de cerca del Sol, entre comillas, tiene un escudo térmico, pero lo importante es que esos escudos protegen la instrumentación a temperaturas relativamente bajas. ¿Cierto? O sea, lo protegen tanto y aún así no sufren, sigue pues dando datos importantes en este momento. Gracias, Luis. Entonces, este astrofísico, que como Luis lo comentó, fue uno de los que predijo el viento solar, que en los años 50 no se sabía con certeza de eso y hubo que esperar varias misiones de la NASA, satélites que midieron el viento solar y concluyeron de que lo que él decía era cierto. Sí, era viento, pero también él sostenía que era particular, una cantidad de partículas que bañaban la Tierra y él precisamente decía el tema de las auroras, precisamente tenía que ver con eso y ahí fue cuando fue retenido aparte en ese momento. Gracias. Bueno, le cuento de él porque él, como el mayor conocedor de la física solar y de los ciclos de actividad solar, más allá del ciclo undecenal, que es el que nos enseñan en la escuela, en astronomía, cuando estudiamos astronomía, no habla nada más del ciclo undecenal de 11 años, hay otra cantidad de ciclos de mayor duración. A mí se me ocurrió averiguar qué pensaba él sobre el cambio climático, ¿no? Porque si era tan conocedor del tema del Sol, quería saber qué. Y bueno, conseguí que él es uno de los que está en desacuerdo con la hipótesis del IPCC. Él no está de acuerdo con que el clima el cambio climático sea exclusivamente de origen antropogénico. De hecho, yo le compartí un video en el cual él habla sobre eso. Yo me imagino que a él no lo censuraron porque él era una autoridad máxima en el mundo de la astrofísica mundial y no lo censuraron cuando dijo eso. Pero sí han censurado a muchos otros. De hecho, pues ya la política de las redes sociales o de los buscadores de Google, cuando ya hay oficialmente un reglamento de que cualquiera que desmienta o que no esté de acuerdo con el origen antropogénico del cambio climático es censurado en Google. Sí, eso está ocurriendo. Yo tengo la noticia, de hecho ocurre. Ustedes buscan algo sobre este tema en Google y Google les muestra lo que les interesa. Entonces nos estamos dando cuenta ahora que los buscadores, que son los que forman la forma de percibir el mundo de la masa humana, de la comunidad, están sesgados ideológicamente. Lamentablemente, y bueno, por supuesto, la opinión del público se forma en base a lo que tú buscas en Google. Googlealo, le dicen a uno, ¿no? Lo que dice Google y lo que consigues en Google es lo que... pero si Google te muestra nada más lo que le interesa a los grandes poderes mundiales, que son los que controlan estas redes, entonces ya va, hay que comenzar a ser un poco más inteligente y buscar por diferentes fuentes, con diferentes buscadores. Y yo he hecho la prueba con algunos temas álgidos y efectivamente así es, te muestran nada más lo que piensan ellos y te atacan a los que no están de acuerdo con ese. Y bueno, en el caso, ¿cómo? Yo uso varios, uno que se llama DuckDuckGo, otro que se llama Yandex, que son independientes, no están sesgados como Google. Pero lo que es Google, el otro Internet Explorer, Mozilla, todo eso son de los mismos dueños. Y todos los mismos dueños piensan lo mismo. Y lo que nos muestran ellos es lo que los dueños piensan. Hay que tener cuidado con eso. Estamos en una época en la cual la información es fácilmente manipulable. Y esto que vimos aquí en este video viral es un ejemplo de eso, ¿no? Opera también es como intermedio. Sí, sí. Yo uso Yandex con Y, porque hasta ahora me ha dado muy buenos resultados. Te muestra todo. No lo sesga la información. Sí, sí. Puede buscar Yandex en Google con Y. Yandex al final, sí. Bueno, entonces, para terminar el tema del Sol y para ver si lo logramos ver, no hay un consenso unánime sobre el tema del cambio climático en la comunidad científica. Eso no es cierto, como lo dice el IPCC.
El IPCC asegura que el 99.99% de la comunidad científica está de acuerdo con eso y no es cierto. De hecho, hay una institución que se llama Harlan Institute, que alberga, bueno, hay varias, pero esa es una de las más conocidas, que alberga más de 20.000 científicos, especialistas en climatología, meteorología, astronomía, de alto nivel, que no están de acuerdo con esa hipótesis y argumentan en base a la ciencia por qué están diciendo eso. No es que son locos conspiranoicos, no. Son los más. De hecho, yo me sorprendí cuando consigo que el astrónomo más destacado en la historia de la investigación climatológica del planeta Tierra, que fue el fundador de la NOAA, los mapas que estamos viendo aquí son de la NOAA, la Administración Oceanográfica y Atmosférica de los Estados Unidos. El fundador de esa institución en los años 50, Fred Singer, era uno de los que está en desacuerdo, porque murió hace un tiempo, con la hipótesis del cambio climático antropogénico. De hecho, es uno de los fundadores del Instituto Harlan en los Estados Unidos. Eso lo atacaron hasta decir basta, le cerraron sus canales, sus redes, etc. Pero él es el climatólogo, astrónomo y físico que era más destacado en la historia de la climatología terrestre. Y él no estaba de acuerdo en lo que el IPCC está diciendo. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado porque ahora a nivel mundial todo es cambio climático. Ahora lo llaman crisis climática. Y están achacándole el cambio climático a la actividad humana y a la actividad ganadera. Las vacas, los gases de las vacas, el metano están incrementando eso y por eso que ahora lo que viene es carne sintética. Eso es lo que está en el tapete. Ya la están vendiendo en los Estados Unidos y en Europa, carne sintética. Que por cierto los dueños de eso son los mismos que contaminaron el planeta a nivel de hidrocarburos en el siglo XX. Pero bueno, eso es otro tema para otro momento. Pero hay que tener cuidado con eso porque en base al cambio climático, que lo llaman crisis climática, están promoviendo la disminución de la población. Y dicho en boca de ellos, o sea, la cantidad idónea de seres humanos en la Tierra es de 500 millones para ellos. ¿Y cuántos somos? Somos 7.000 millones, 8.000 millones. Entonces, ¿cómo vamos a reducir? O sea, ¿cómo vamos a alcanzar ese nivel? Bueno, será un genocidio lo que quieran hacer, y bueno, en muchos aspectos ya lo están haciendo. Pero, y todo por el cambio climático. Y ese cambio climático está completamente, no se sostiene científicamente, de que sea de origen antropogénico. Parece que es más bien de origen natural. ¿Qué dice Fred Singer? ¿Qué dice Eugene Parker? Señores, no podemos concluir que sea de origen antropogénico. Hay que investigar mucho más. Es un sistema altamente complejo que no lo conocemos a fondo. Ningún modelo predice los 5 calentamientos históricos que ha tenido el planeta Tierra registrados. Por ejemplo, el calentamiento medieval, que habían 3 grados por encima de lo que hay ahora, y no había industria. En el año 1200, 1300, había 3 grados más por encima de lo que es ahora. Y a raíz de eso se desencadenó el Renacimiento, porque había mucha prosperidad en Europa, y había productividad, había riqueza. A raíz del calentamiento medieval se desencadenó el Renacimiento. O sea que fue una etapa favorable para la humanidad. Pero ese calentamiento no lo predice ningún modelo de lo que usa el IPCC, ni el calentamiento del periodo romano, que también había una temperatura alta. ¿Cómo se originó? Si no había industrialización. No se medía con termómetros, pero se registraba a través de métodos naturales, ¿no? Hay muchos métodos naturales para registrarlo. Inclusive hacia millones de años en el pasado, extrayendo muestras de hielo en los polos que albergan, digamos, gases, etc. Entonces, bueno, es un tema muy amplio que, bueno, caímos en él por el tema del video viral que habla de la temperatura del planeta, pero todo se conecta, ¿no? Así que yo los invito, como por reflexión final, a que no nos conformemos con lo que nos dicen en primera instancia. En la ciencia uno tiene que dudar. Es la base del método científico. Dudar de todo, inclusive de lo que la misma institución científica nos dice. Porque lamentablemente toda la historia de la ciencia ha estado permeada por poderes externos a la ciencia que la manipulan.
fíjense usted la época renacentista con la Inquisición, ¿no? O sea, a Galileo casi lo asesinan, y a que sí asesinaron fue Giordano Bruno, y a Kepler se salvó, a Copérnico, perdón, se salvó de milagro, porque tenía influencias en el alto papado en Polonia, en Cracovia, o si no lo hubieran raspado igual que hicieron con Giordano. ¿Qué significa eso? Que hay poderes externos a la ciencia que dominan la forma de pensar de la sociedad. Así que nosotros estamos en el campo de la ciencia, o que queremos apegarnos al método científico, deberíamos tener los ojos bien abiertos, estar alertas, porque siempre se ha sesgado la ciencia y su aplicación a nivel social, que nos afecta de manera directa. Por lo tanto, pues los invito a que estemos alertas, que busquemos diferentes fuentes, y pues no nos conformemos con lo que nos dicen, digamos, en primera instancia, la retórica oficial, ¿no? Ese es otro contenido temático para Sí, sí. sí, sí. Este tema del cambio climático en particular, o de la forma en que la ciencia ha sido manipulada, es sumamente interesante, y como este grupo de Ágora del Cosmos se caracteriza por abordar temas de vanguardia y temas polémicos de la ciencia, queremos entonces ahondar en eso, ¿no? Por ejemplo, fíjense, yo me di cuenta que en los años 30 hubo una discriminación respecto a las interpretaciones no probabilísticos cuánticos, que daban interpretaciones no probabilísticas de la mecánica cuántica, y eso fue completamente eliminado, censurado de la historia de la física cuántica. O sea, han habido incursiones de poderes externos a la ciencia. ¿Por qué censuraron eso? O sea, ¿cuál es la causa? Sería bueno investigarlo. Yo he hecho algunas investigaciones y he descubierto muchas cosas, pero es bueno comentarlo, es bueno tratarlo, porque nos abre los ojos a que no todo es tan color de rosa como nos lo han contado. Así que pues este grupo me gustaría que se caracterizara por eso, por abordar temas de vanguardia, temas profundos. De hecho, venimos tratando en la sesión pasada el tema de los viajes interestelares y viajes hiperluminales, o sea, más rápido que la velocidad de la luz. Ya abordamos una parte al respecto, y vamos a seguir desarrollando ese tema en la próxima sesión, porque faltó todavía más que hablar, en base a la ciencia conocida, en base a proyectos en curso en la actualidad, que no nos lo cuentan abiertamente. De hecho, me sorprendió conseguir un proyecto de propulsión por explosión nuclear que lo estaban probando en los años 50 del siglo pasado. Lo estaban probando Von Braun en secreto con el DARPA, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, y ahora fue que lo vinieron a soltar hace unos años. O sea, ¿qué no habrán adelantado en 60, 70 años, si ya en esa época estaban probando propulsión nuclear por explosión? Entonces, bueno, eso y muchas otras cosas. Así que esa es la temática del grupo, y pues hay mucha tela que cortar.